Buenos días. Vamos a tener en esta mañana la meditación después de un tiempo en el que, hemos estado a causa de mi operación y a causa de mi restablecimiento sin poder tener los cultos dominicales. Vamos a hacerlo leyendo en el libro de Job, el capítulo 11 y el versículo 7. Si recordáis, hace un par de predicaciones comenzamos con los atributos de Dios, las cualidades que nos hablan acerca de cómo es Dios y por tanto quién es Dios. Y si recordáis también, la última predicación fue acerca de los atributos incomunicables de Dios, que son atributos que por las características de la criatura no pueden recibirlo, es imposible que lo puedan recibir, y que por las características de Dios definen a Dios plenamente. Uno de ellos era la eternidad. Toda criatura ha tenido un comienzo, aun cuando muchas de ellas no tendrán un fin. Pero Dios se caracteriza por el hecho de que ni tuvo comienzo ni tendrá fin. De hecho, Dios no existe. Dios es. Porque todo aquello que existe está sujeto al tiempo. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios es por sí mismo eternamente. Otra de las características o de las cualidades intransferibles de Dios era el hecho de la inmutabilidad. Los seres humanos vamos cambiando. ¿Por qué? Porque somos limitados. Y precisamente porque somos limitados sentimos la necesidad de crecer, sentimos la necesidad de madurar en cualquier aspecto de nuestra vida. Nos falta. Pero resulta que Dios es inmutable por el hecho de que Él no necesita nada. A Él no le falta nada. Él todo lo tiene en plenitud, todo lo tiene sin limitaciones, todo lo tiene ad infinitum, infinitamente. Cualquiera de sus cualidades. Por eso Dios no necesita cambiar nada, no necesita arreglar nada, no necesita apropiarse de nada. Dios está satisfecho y pleno en sí mismo. La inmutabilidad de Dios hace que se distinga de sus criaturas, en el hecho de que sus criaturas evolucionan y cambian, pero Dios siempre es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Algo que Hebreos 13:8 dice acerca del Señor Jesús. Pero Dios además no solamente es eterno o inmutable, Dios es infinito. La otra cualidad intransferible por parte de Dios a la criatura es el hecho de la infinitud. Las criaturas, por el hecho de ser criaturas, son finitas, son limitadas, tienen un comienzo y tienen un final, o sencillamente tienen una extensión determinada, en poder, en conocimiento, en experiencia, en todo lo que tú quieras. Una criatura está limitada, pero Dios no tiene limitación. Todo aquello que Dios es, Dios lo es sin límite. Cuando se dice que Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso sin límite. Cuando se dice que Dios tiene gracia sin límite. Cuando se dice que Dios es santo sin límite. Es imposible para el ser humano entender eso a plenitud, porque nosotros somos exactamente lo contrario, somos limitados. Pero la realidad acerca de Dios es esa. Ahora bien, igual que hay atributos que son intransferibles al hombre, hay atributos que son compartidos por parte de Dios con el hombre. La Biblia nos dice en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, en cierta manera, y dentro de las limitaciones de aquel momento, el hombre estaba reflejando la gloria de Dios.
¿A través de qué? A través de la imagen y de la semejanza de Dios en él. Lo que quiere decir que el hombre fue hecho en ese momento, fue creado en ese momento, cuando aún no había caído, de manera perfecta en cada uno de los atributos que recibió, pero de manera limitada, ese recibimiento de los atributos. ¿Por qué? Porque le limitaba el propio hecho de ser una criatura. El hombre es un ser inteligente, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. La inteligencia, la sabiduría, es uno de los atributos de Dios. El hombre lo es con tremendas limitaciones, máxime ahora después de la caída. Pero el hombre ahí está reflejando la realidad de Dios, de lo que Dios es, aun cuando lo refleje de manera imperfecta. En cuanto a el poder también, el hombre está reflejando una cualidad de Dios. Al hombre se le dio poder para señorear sobre el mar, sobre la tierra, sobre el cielo. ¿Por qué? Porque fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. De manera que las cualidades de Dios, de una manera muy limitada y de una forma muy opacada, podemos verla en nosotros mismos. Hoy vamos a empezar con el posiblemente más grande, con el posiblemente más central atributo de Dios. No es que Dios tenga atributos mayores y tenga atributos menores, porque como todos los atributos Dios los tiene en grado máximo y Dios los tiene sin límite, todos los atributos de Dios tienen la misma importancia. Pero hay un atributo que, teniendo la misma importancia que el resto, no es tratado igual en las Escrituras al resto, sino que es tratado de manera preferencial y que es tratado de manera deferencial. O sea, las Escrituras tienen una deferencia hacia ese atributo divino, porque es el atributo que define a Dios. Dios es muchas cosas, y todas ellas son sí y son amén. Todas ellas son verdad. Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, Dios no tiene limitaciones en cuanto a su conocimiento. Dios es todopoderoso, Dios no tiene limitaciones en cuanto al poder en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, en toda criatura. Dios es omnipresente, no puedes alejarte de Dios porque Dios lo llena todo con su presencia. Todas esas cualidades de Dios nos hablan de cómo es Dios. Pero hay una cualidad de la que también nos habla la Escritura que define a Dios. Y esa cualidad la vamos a leer en el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías. Esa cualidad se refleja aquí, en ese versículo, Isaías capítulo 6, versículo 3, y se refleja también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Como os digo, toda la Biblia nos habla acerca de cómo es Dios y cuáles son sus cualidades, pero solo de una de ellas, solo de una de esas cualidades, se habla en términos que desbordan la inteligencia, la comprensión del propio hombre. Si vosotros acordáis, todo el Evangelio está lleno de enseñanzas de Jesús. Todas esas enseñanzas son palabras de Dios porque son pronunciadas y enseñadas por el Verbo de Dios, por Dios mismo hecho carne. Pero no simplemente enseñadas. Había ocasiones en las que Él decía, de cierto os digo. Y ese de cierto os digo, esa reiteración de 2 veces con relación a algo que venía después, estaba indicando que eso que venía después era importante, que eso que venía después no se podía pasar de vista, que eso que venía después era crucial. Y entonces el Señor Jesús daba una enseñanza acerca de algo. De cierto os digo. La Biblia enseña siempre verdades. Unas veces las afirma,
Otras veces el Señor Jesús reitera que lo que viene ahora es importante. Pero la Biblia solo habla de una cualidad de Dios de manera clara. Y es lo que dice el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías. Santo, santo, santo es Dios de los ejércitos. Cuando la Biblia habla 3 veces seguidas de una palabra, de una cualidad de Dios, está diciendo que esa es la cualidad central de Dios, que ese es el ser de Dios, que esa es la cualidad de Dios que llena todas las demás cualidades de Dios. Dios no puede ser justo si no es santo. Dios no puede ser misericordioso si no es santo. Te diré más, Dios no puede ser omnisciente si no es santo. Es la santidad de Dios lo que llena todas y cada una de sus cualidades. Y es la santidad de Dios lo que hace que todas y cada una de las cualidades de Dios sean bendición para tu vida, para la mía y para la iglesia que Dios compró con su sangre. La santidad de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros no tenemos ni idea de lo que significa la santidad de Dios. Y es hora, va siendo hora de que entendamos y de que dejemos a un lado las ideas preconcebidas y mágicas acerca de la santidad. Que entendamos bien qué es la santidad de Dios. Porque esa santidad de Dios es la que te va a llevar a ti a honrarle, es la que te va a llevar a ti a adorarle, es la que te va a traer a ti para conocerle. Y esa santidad de Dios es la que va a transformar tu vida, haciendo de ti una nueva criatura, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. La santidad de Dios es el atributo central de Dios. Y encima, no es de los atributos incomunicables, de aquellos que, aun cuando Dios quisiera compartir, no podría, por el hecho de que tú y yo somos criaturas, de que tú eres una criatura. No. La santidad de Dios es uno de los atributos principales, es el principal atributo de Dios, y encima es comunicable. Dios te lo comparte, Dios te lo da. Pero vamos a ver primero qué es la santidad. Bueno, la santidad. La palabra kados o la palabra agio, kados en hebreo y agio en griego, todo lo que significa es separar. Todo lo que significan esas palabras es separar. O sea, de lo que te está hablando ahí es que Dios es el que está separado. Pero separado no quiere decir alejado. Separado de lo que te está hablando de la naturaleza de Dios. Dios es Dios, Dios es el creador, Dios es el santo, Dios es el justo, Dios es el bendito, Dios es el todopoderoso, Dios es el omnipresente. Pero Dios no es el que está lejos. Dios es el que te acompaña. Dios es el que te guarda. Dios es el que te bendice. Dios es el que te santifica. La palabra kados, la palabra agios, está diciendo que Dios es el separado porque es distinto a ti, porque es diferente a mí, porque es distinto al resto de sus criaturas. Por muy altas que estén en el escalafón, cualquiera de sus criaturas, hay un abismo insondable entre la criatura y el Creador. Un abismo insondable. O sea, el hombre es criatura y está aquí, pero el hombre ha caído. El hombre es pecador. Y el Dios de gloria está infinitamente distante de ese hombre. En cuanto a su naturaleza, en cuanto a su ser, en cuanto a su capacidad, en cuanto a su santidad, no tiene casi nada que ver con ese hombre. Pero ama a ese hombre. La santidad de Dios.
nos está diciendo que aun cuando Dios sea el diferente, que es lo que dice y es lo que significa santidad, hay unas razones en esa diferencia que le hacen completamente distinto a las criaturas. La santidad habla primero de la palabra santidad, la palabra separado, habla primero de ausencia de mal. Si tú te fijas, en este mundo, en el visible y en el invisible, hay demasiada maldad. Los ángeles malos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero ellos se apartaron completamente de Dios. De manera que ahora solo hay malo en ellos, solo hay maldad en ellos, ya no hay ningún reflejo de la voluntad de Dios en su vida. El hombre también pecó, y ahora el hombre es pecador y no hay reflejo de la voluntad de Dios, no hay semejanza de Dios en ellos, salvo que el Espíritu de Dios obre y tenga misericordia en su vida y les haga renacer de nuevo. Hay una diferencia tremenda. La santidad de Dios es todo lo contrario. La santidad de Dios habla de que en Él no hay maldad, ni la más pequeña, minúscula partícula de mal hay en Dios. Dios es el santo, Dios es el sublime, Dios es el perfecto, Dios es aquel en quien no hay ni sombra ni mácula de variación, no hay nada. Él es bueno, misericordioso, justo, perfecto, santo, en plenitud infinita. La santidad de Dios habla precisamente de eso, de una ausencia total de maldad en Dios. Y esa ausencia total de maldad en Dios nos está diciendo que todo lo que hay es exactamente lo contrario. Que también de eso habla la santidad. La santidad de Dios dice que en Dios no hay mal, pero también dice que en Dios hay todo bien de forma ilimitada. Dios te ama de forma ilimitada. Dios te proveerá de forma ilimitada. Dios perdonará de forma ilimitada. Dios tendrá misericordia de ti de forma ilimitada. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios dice que en Él no hay nada de mal, pero todo lo que hay en Él es bendición sobre bendición sobre bendición. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si os dais cuenta, en esta visión que tuvo Isaías, se ve claramente qué es lo que ocurre en el hombre cuando llega a conocer al Señor. Y eso es crucial. Eso es importantísimo. Porque no puedes conocer al Señor en su plenitud si no aprendes primero a conocerte a ti mismo. Aquí Isaías nos está diciendo que él vio al Señor cuando murió el rey Uzías. Y que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y que sus faldas llenaban el templo. Y que había unos ángeles, unos serafines que estaban subiendo y bajando toda la eternidad, cantando y exclamando una frase: Santo, 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 Dios de los ejércitos. Esa es la visión que Dios hace. Dice que las faldas del ropaje del Señor llenaban el templo. Y dice que la voz de aquellos ángeles estremecían los quiciales, las bases del propio templo. La majestad de Dios, la santidad de Dios llenó la visión de Isaías, llenó la vida de Isaías, pero cambió la vida de Isaías. ¿Sabes cómo? Porque dijo en el versículo 7: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Cristo. La santidad de Dios nos lleva no simplemente a conocerle a Él, nos lleva a conocernos a nosotros.
nos lleva a reconocer que somos diferentes a Él. Nos lleva a reconocer que somos pecadores. Nos lleva a reconocer que necesitamos de su misericordia. Nos lleva a reconocer que no somos dignos de verle, que no somos dignos de adorarle, que no somos dignos de seguirle, que no somos dignos de Él. Y por eso Isaías, viendo la majestad, viendo la santidad, viendo la gloria de Dios, solo puede decir de sí mismo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. La santidad de Dios no simplemente te ayuda a descubrir cómo es Dios, te ayuda a descubrir cómo eres tú y cómo soy yo. Pecadores necesitados de perdón y de salvación. Porque la santidad implica que en Dios no hay ni un ápice de mal. Y sin embargo, nosotros sabemos que en nosotros no hay ni un ápice de bien, salvo que sea el poder del Espíritu de Dios el que lo ponga o el que lo produzca en nuestra vida. Porque la santidad de Dios implica que en Él solo hay bien, solo hay bendición, solo hay amor, solo hay vida. Y nosotros sabemos, al verle a Él, siendo conscientes de nosotros mismos, que nosotros solo hay por nosotros mismos pecado y miseria. La santidad de Dios nos lleva a reconocer quién es Dios, pero nos lleva también a reconocer quiénes somos nosotros. La gran noticia, la gran bendición está en el versículo 7. Y con él tocó mi boca. Dice: voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. La santidad de Dios nos lleva a nosotros a reconocer quiénes somos. Y ese reconocimiento de quiénes somos abre la puerta para el perdón y para la misericordia de Dios, para la restauración de Dios. Dios no simplemente te muestra su santidad para machacarte, para abrumarte, para echarte en cara. Dios te muestra su santidad para hacerte confesar quién eres, para hacer que te acojas a su misericordia y al mismo tiempo, como dice el versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. La santidad de Dios te muestra a saber quién eres, a reconocer quién eres, a ver cuál es tu necesidad, a responder ante ella pidiendo perdón al Señor. Y la gracia de Dios hace que tú seas perdonado, que tú seas adoptado como hijo suyo. Y entonces tú puedes oír la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios es santo, Dios es bendito por los siglos. Nosotros todavía no tenemos una idea real de qué es eso. Solo tenemos lo que limitadamente dentro del ser humano podemos llegar a comprender, iluminados por el Espíritu Santo. Pero un día comprenderemos cómo es Dios en su santidad. Aún tendrá limitaciones ese conocimiento, pero llenará nuestra vida por completo. Lo bueno de Dios en su santidad es el hecho de que Él no se guarda su santidad para sí. Él te da a ti, por la fe en Cristo Jesús, su santidad. Por un lado, la santidad es el hecho judicial, el hecho real de que Dios te declara justo. Ni tú ni yo somos justos por nosotros mismos. Ni tú ni yo podemos decir que somos santos por nosotros mismos. Pero resulta que el Hijo de Dios llevó una vida perfecta por ti, cumpliendo toda la voluntad de Dios plenamente.
pagó el precio de todo tu pecado, de todos tus delitos y quitó todas tus deudas. Entonces, esa justicia, esa santidad de Cristo Jesús te es aplicada a ti por la fe. De manera que cuando Dios te mira a ti, te ve a ti a través de Cristo y ve en ti la justicia de Cristo y ve en ti la santidad de Cristo. Por eso tú estás en Cristo Jesús santificado. Dios comparte su santidad contigo para que tú puedas ser salvo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad de Dios que Él comparte contigo no se limita simplemente a tu situación legal delante de Dios, tu situación espiritual delante de Dios. No es simplemente el hecho de que Dios te justifica y Dios te santifica por medio de la justicia y la santidad de Cristo. Es el hecho de que Dios ha enviado el Espíritu Santo a tu vida y el Espíritu Santo de Dios va a santificar tu vida. Y aunque tú creas que no hay un avance sustancial en tu vida, realmente lo estás viendo. Muchos creyentes se fijan en donde no llegan, pero no están viendo hasta dónde han llegado. Y empiezan a analizar su vida y creen que no avanzan. Pero en realidad el Espíritu de Dios, la palabra de Dios tiene poder, aun cuando ellos no sean conscientes. De manera que Dios les está transformando, Dios les está moldeando como un alfarero elabora una cerámica, un plato, un vaso, un jarrón, moldeando la arcilla. Dios está transformándote a través del tiempo. Cada experiencia que está ocurriendo en tu vida, Dios la está utilizando para transformarte, para santificarte. Dios te da su santidad. Dios te declara justo por medio de la fe en el nombre de Jesús, por la santidad de Jesús. Y Dios está al tiempo santificando y moldeando todo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Dios no lo necesita, ese tipo de cambio, porque Él es santo en plenitud, pero nosotros lo necesitamos. La santidad de Dios es la garantía de tu salvación y de la mía, porque es la garantía de que Dios es Dios, nunca cambiará y nunca dejará de ser como Él es. Bueno, justo y misericordioso. La santidad de Dios es aquello que cuando tú lo entiendes, te lleva a alabar, te lleva a adorar, te lleva a bendecir a Dios por quien Él es y por cómo Él te amó en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Dios en Cristo Jesús te llamó para la vida y te santificó. Te apartó de en medio del mundo perdido, te apartó para salvación y para vida en Cristo. Eso es santificación. Y Dios hizo eso ¿por qué? Porque Él es santo. Es el santo, el separado, el diferente, el distinto, por antonomasia. Dios quiera que entendamos bien qué es la santificación. La santificación no se trata de perfección en el hombre porque es imposible la perfección en el hombre hoy. La santificación es el hecho de que Dios te vio perdido en medio del mundo y te apartó para sí. Te separó del mundo perdido para Él. Eso es santificación. Y Dios es santo, ¿por qué? Porque es el que está plenamente apartado en cuanto a su ser y su naturaleza de las criaturas. Es completamente diferente a ella. Por eso es honrado. Por eso es alabado.
Por eso es bendecido en Isaías. Santo, 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 Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Pero si te vas al Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vas a escuchar lo mismo. Santo, santo, santo. Dios es santo. Job dice, descubrirás tú los secretos de Dios. Uno de los secretos de Dios es la santidad. De manera limitada, pero de manera plena. Aquel que ha sido sellado por el Espíritu de Dios vive la santidad, disfruta la santidad y recibe los beneficios de la santidad. La salvación por gracia en Cristo Jesús, por su santidad y no la nuestra. Amén.